ardiente está llenando mi alma. Un fuerte alaba a tu Señor. El enemigo como río, viene el enemigo. Levántala, levántala, la quiero ver. Levántala, levántala, levántala. Vamos, vamos. Y declaramos que la palabra que está a punto de ser sembrada en esta hora ha sido el terreno allanado en el espíritu para que los corazones se fortalezcan en la fe, que le cree, que se atreva a hacer esta guerra espiritual, que declare la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, damos paso a un ministro que para nosotros es de esta casa, es de esta familia, es un amigo, un hombre ungido del Señor que trae palabra del cielo, confrontación, edificación, lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Y con todos nosotros en esta noche, bienvenido al estudio el pastor Giovanni Rodríguez, desde el Ministerio Luz a las Naciones en la ciudad de Bogotá. Dios le bendiga, pastor, el tiempo es de Dios y es suyo. Usted sabe, casa de Abraham también es su casa. Bienvenido. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarlos. Quiero primeramente darle gracias a Dios por este día y por la invitación que los pastores Edgardo Isor Rodríguez Gutiérrez me han hecho en esta hora en adelante. Dice, el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl y en cambio le había enviado un espíritu que de vez en cuando lo atormentaba y lo oprimía y lo llenaba de temor. Sugirieron un remedio. ¿Por qué no nos autorizas a buscar un buen músico que toque el arpa delante de ti cuando viene el espíritu que te atormenta? La música del arpa te dará tranquilidad y te hará bien. En esta versión de la Reina Valera dice, busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. A la presencia del Espíritu Santo, pero que la terminó peleando. En toda la Biblia se habla de 3 personas que perdieron la presencia de Dios. Y voy a explicar cómo se pierde la presencia de Dios para poder explicar el arma de guerra llamada adoración. La primera persona que perdió la presencia de Dios claramente fueron Adán y Eva, cuando ellos pecaron y transgredieron la ley de Dios, cuando la palabra la rompieron, la quebrantaron y no cumplieron lo que Jehová le había mandado a Adán. La siguiente persona de la que habla la Escritura, que perdió la presencia del Espíritu Santo, fue Sansón. Dice en un versículo que es el versículo al que más yo le tengo temor, y a este que estoy leyendo hoy son los versículos donde yo más tiemblo, porque dice, y Sansón pensó que en esta ocasión saldría bien librado como las veces anteriores, mas él no se había dado cuenta o no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En el caso de Sansón, sabemos que la presencia de Dios se aparta de Sansón básicamente porque él rompió el pacto, igual que Adán y Eva, rompe el pacto y le da lugar a lo que Dios le dijo que no hiciera. 3 cosas que Dios le dijo a Sansón. Estamos repasando y estudiando lo que puede hacer que alguien pierda la presencia de Dios. Lo primero que Dios le dijo a Sansón es que él no podía tocar ningún animal muerto, ni siquiera a su mamá si se moría, porque él tenía un voto llamado el voto del nazareato. Lo siguiente es que no se podía cortar el cabello. El cabello era el símbolo de la consagración. No era que Sansón tenía fuerza
por el cabello largo, sino que el cabello largo era el símbolo de que él estaba consagrado. No había pasado nunca navaja por su cabeza. Lo siguiente es que él tenía que abstenerse de las bebidas alcohólicas, no podía beber vino ni sidra. En estas tres cosas, Sansón incumplió. Sansón cometió borracheras, Sansón le dio lugar al pecado, él mató a un león y dice que un panal de miel había en el león, en el cuerpo muerto del león, y él comió del panal y fue y le llevó a su papá y a su mamá, y él no dijo de dónde procedía la miel, o sea que era una miel, una comida que producían muerte. Y es importante entender que la presencia de Dios se aparta de alguien cuando la persona decide quebrantar abiertamente la ley de Dios. Nosotros no podemos hablar de Dios, o no podemos hablar de la presencia de Dios si esa presencia no está en nosotros, porque solamente lo que hablaríamos sería física letra y no sería una realidad en nuestra vida. Desafortunadamente, y quiero decirle esto con todo mi corazón, hay mucho cristiano y hay mucha gente que ha perdido la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos que hemos perdido la presencia de Dios o que alguien la ha perdido? Hay evidencias de cuando alguien pierde la presencia de Dios. En el caso de Adán y Eva, dice que cuando Dios vino y los buscó en el huerto, ellos tenían miedo y se apartaron de Dios. Y Dios les pregunta y les dice, ¿por qué se escondieron? Y ellos les responden, porque tuvimos miedo de ti. ¿Qué es la mayor manifestación de que alguien ha perdido la presencia de Dios? Que en vez de querer acercarse a la presencia de Dios, lo que produce en su vida la presencia de Dios es miedo. En vez de buscar y querer acercarse a Dios, es como un deseo de alejarse, como que no quiero que Dios me castigue o me hable o me diga algo, entonces me alejo de él. Y ese es el sentir tristemente de muchos cristianos. Muchos que han perdido la presencia de Dios nunca pueden ver a Dios como alguien que los ama, que los quiere restaurar, sino que ven a Dios como alguien que los quiere es castigar. Desafortunadamente eso fue lo que pasó en la vida de Adán y Eva. Con Sansón, ¿sí? Mucha gente no sabe distinguir cuando la presencia de Dios ya no está. Cuando el Espíritu Santo se ha apartado de una persona, es muy difícil, escúcheme, es demasiado difícil que la persona se dé cuenta al inicio. Ni Sansón se dio cuenta, lo hemos leído, y en Saúl, lo acabamos de leer, era evidente. Y un espíritu malo de parte de Jehová, dice la Escritura, atormentaba a Saúl. Quiero hoy enseñarle qué impide que la presencia de Dios siga con nosotros. Dios no quiere alejarse de nosotros. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte del Señor, de parte de Dios. No dice que era de parte del diablo, era de parte de Jehová. O sea, era un castigo porque él contristó al Espíritu Santo. Yo enseño la Biblia porque la Biblia no nos habla a nosotros mentiras. Y lo que nos está diciendo la palabra es que el que pierde el Espíritu Santo, el diablo lo va a coger de marioneta, sea el que sea, así sea pastor. Si nosotros no nos cuidamos, el diablo nos puede coger de marionetas y de juguetes. Y nosotros tenemos que entender que es el Señor el que nos está llamando a que tengamos entendimiento acerca de lo que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Dios a nosotros no nos puso para ira, no nos puso para vergüenza, no nos puso para perder, para fracasar, pero muchas veces los fracasos vienen a nosotros porque nosotros le hemos dado lugar a lo que no le agrada a Dios, muchas veces porque hemos pecado, muchas veces porque hemos fallado o muchas veces porque ignoramos las alertas del Espíritu cuando Dios es el que nos está diciendo, cuidado, ten cuidado cuando Dios nos está hablando. Ten cuidado cuando es el Espíritu Santo el que te está advirtiendo y el que te está hablando y el que te está diciendo, pilas. No dejes que nada te robe la presencia del Señor. ¿Qué tenía Saúl? Y es la esencia de esta enseñanza hoy. Saúl permitió algo que está destruyendo la iglesia en general. Le voy a decir lo más que está destruyendo ahí
la iglesia en este tiempo, y es el orgullo. Saúl fue alguien que nunca se humilló, alguien que nunca honró al profeta de Dios. Saúl ni siquiera preparó ofrenda cuando conoció a Samuel. Saúl fue un rey mediocre, que cuando tuvo alguna que otra victoria la tuvo por pura y física cobertura de Samuel, pero él nunca honró a quien fue el profeta que lo ungió. Muchos creyentes son como Saúl, son orgullosos, no quieren honrar a los profetas de Dios, no los respetan. He visto más respeto hacia un pastor o hacia un siervo de Dios en gente que ni siquiera es cristiana que no entre los propios cristianos. Y no podemos generalizar porque sabemos que hay cristianos verdaderos que temen a Dios y que tienen entendimiento de lo profético y que saben el respeto o la honra que se le debe dar primero a la presencia de Dios, pero a la unción que Dios deposita en un hombre o en una mujer que Dios utiliza. Pero lo que quiero decir es que Saúl nunca durante todo su reino, usted puede estudiar toda la palabra, yo estoy solamente leyendo una porción muy chiquita para que no sea muy larga esta enseñanza, sino ir muy al grano, muy al punto, y es que él nunca honró a Samuel, él nunca tuvo un corazón para ofrendar, para sembrar para Dios o para reconocer que Samuel era tremendo ungido de Dios, era tremendo profeta de Dios, de los más ilustres que hay en el Antiguo Testamento. Saúl es la historia de lo que significa fracasar con todas las de la ley. O sea, todo lo que Saúl hubiera tenido que hacer mal, lo hizo mal. ¿Y cómo terminó? Saúl terminó mal y hoy está en el infierno. ¿Por qué? Por el orgullo. Cuando es más importante que a mí, estoy hablando en general, como cualquier persona, como cualquier cristiano, no como pastor, cualquier persona cristiana que conozca al Señor, cuando es más importante para mí lo mío, cuando es más importante lo que yo quiero, lo que yo siento, mis planes, mis deseos, mis sueños personales, mis negocios, mis cosas, y por allá, si me queda tiempo, busco a Dios, me congrego, es muy seguro, muy posiblemente, casi que seguro que lo que hay en mi corazón es orgullo. Es imposible que una persona orgullosa se doblegue, se arrepienta. Una persona orgullosa jamás pide perdón, jamás reconoce que se ha portado mal. Una persona orgullosa nunca quiere que la corrijan. Una persona orgullosa no quiere que nadie le diga nada. Usted ve, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, más atrás de lo que estamos hoy leyendo, que cuando Saúl es corregido por el profeta Samuel y Dios le dice a través del profeta, hoy has sido desechado para que no seas más el rey de Israel, por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, ahora Jehová te ha desechado para que ya no seas más el rey de Israel. Tremendo, tremenda esa palabra. Jehová te ha desechado para que ya no seas más el rey de Israel. Y usted ve después de esa reprensión y ese juicio de muerte prácticamente, que fue lo que Dios le habló a través del profeta Samuel a Saúl. Saúl lo único que le preocupa es que le dice a Samuel, hazme un favor, hónrame delante del pueblo, hónrame. Las personas orgullosas no saben honrar, no saben respetar, no saben reconocer unción, no saben reconocer llamado, no saben reconocer ministerios, pero ellos quieren que a ellos lo reconozcan. Ellos no quieren dar honra a quien merece honra, pero ellos quieren que los honren. Una persona que es como Saúl es alguien que jamás va a doblar rodillas, jamás se va a arrepentir, jamás va a agachar la cabeza, jamás va a decir, perdón, me equivoqué, estuvo mal, yo afecté, yo dañé, yo fui el que abrió la puerta para que el diablo entrara, perdóname. Nunca vemos que Saúl hace eso. ¿Y cómo termina la vida de Saúl? Prácticamente comiendo comida de una bruja, buscando una bruja para que él pudiera recibir palabra porque Dios ya no le hablaba. Y así hay mucha gente que cuando pierden la presencia de Dios terminan donde los brujos o terminan en las sectas. Ese siempre es el diablo siempre trabaja igual con la gente. Les hace perder la presencia de Dios y luego los saca de la iglesia y luego los termina llevando a otra y a otra y a otra iglesia hasta que terminan en una secta. Y es donde muchos son destruidos. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno, yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo hasta que tú no te arrepientas. El Espíritu Santo no te va a dejar ni siquiera dormir en la noche hasta que tú no le digas, Espíritu Santo, ayúdame y muéstrame qué hay mal en mi vida, qué es lo que tengo que arreglar,
¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie, Señor? ¿Cuál es el pecado oculto que de pronto ni siquiera yo estoy viendo? En el caso de Saúl era muy evidente, era el orgullo. Y yo quiero hoy decirte esto, para todos los que nos vean, la palabra específica de hoy es, ¿qué impide la adoración? Y que aprendamos a usar esta arma de guerra espiritual que es la adoración, el orgullo. El orgullo es el mayor destructor de cristianos, el mayor destructor de ministerios, el mayor destructor de matrimonios es el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Si tú ves a cualquier evangelista o a cualquier hombre que haya pecado de manera escandalosa, tú siempre vas a ver que antes de eso hubo orgullo. La escritura dice en el libro de Proverbios que antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Nosotros en Colombia diríamos a persona es orgullosa. ¿De qué se las da? ¿Quién se cree? Así diríamos en Colombia. Esa persona se cree mucho. ¿Quién se cree? Se cree muy importante. Una persona cuando es orgullosa cree que tiene más importancia de la que realmente tiene. Una persona orgullosa actúa como si todo el mundo le debiera. Una persona orgullosa cree que puede irrespetar, que puede faltar al respeto, que puede agredir, que puede insultar, que puede dañar. Una persona orgullosa cree que nadie merece respeto. Solamente la persona que es orgullosa. No sé si usted conozca gente que es así y yo quiero hablarle y preguntarle específicamente al que conoce de Dios. ¿Conoce usted cristianos orgullosos? Yo sí. ¿Conoce usted pastores orgullosos? Sí. ¿Conoce usted siervos de Dios que son orgullosos? Sí. ¿Conoce usted gente que se cree como de un estrato superior, como de un nivel superior? Algo que está dañando la iglesia y está dañando los ministerios de alabanza es el orgullo. No sé si tú has visto los artistas cristianos famosos, parecen artistas de Hollywood, ¿sí? No cantan si no se les paga. Y hay predicadores también que no predican si no se les paga. Y el obrero es digno de su salario. Yo no estoy diciendo que no trabajamos de gratis, entonces de qué comemos y de qué vivimos los siervos de Dios, pero estoy hablando es del orgullo. Cuando ahora lo más importante es el dinero, tu dinero. ¿Conoces gente que era pobre y que cambió cuando les llegó el dinero? ¿Conoces cristianos que eran pobres? Yo tengo un testimonio y es, yo he orado por mucha gente pobre, mucha. Ahí tengo testigos en el ministerio. Gente que era pobre, que no tenía nada, que cogían bus, que andaban a pata. Y después que oré por ellos y ellos empezaron durante algún tiempo a sembrar en la iglesia y a seguir y a dejarse pastorear durante un tiempo, ellos empezaron a florecer y a prosperar económicamente. Pero cuando Dios les soltó la marmaja, como se dice aquí en Colombia, les soltó el Villegas, el billete, cambiaron. Se les subió a la cabeza, no se volvieron a congregar, ya no saludan al pastor, se olvidaron quién fue el que oró por ellos, quién fue el que los ministró, quién fue el que Dios usó para liberarlos, para sacarlos de maldición. A muchos los conocí cuando no tenían ni para una pizza con gaseosa, pero después Dios les dio negocios, les dio carros, les dio cosas, viajes y ahora ya son personas que ni siquiera volvieron a la iglesia o incluso se fueron a otras congregaciones porque el orgullo los llenó. Gente que nunca agacha la cabeza, que se les olvidó de dónde Dios los sacó. Vi mucha gente que tenía nada y no era nada y no era nadie. Y Dios los levantó un poquito, algunos otros un poquito más y ya se creen más que el pastor, ya se creen más que la iglesia en donde asisten. Ya la iglesia es muy poquito para esas personas. Ya ahora solamente se reúnen con gente que esté a sus intereses o a su nivel. Entonces la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿Jesús vino para levantar una iglesia arrogante y orgullosa? La respuesta es no. ¿Jesús vino para levantar cristianos orgullosos y arrogantes? No. ¿Jesús prospera a gente para que la prosperidad se les suba a la cabeza y ahora sientan que son superiores a los pastores o superiores a los demás hermanos? ¿Será que la manera de responder a las bendiciones de Dios es que nos volvamos arrogantes, es que nos volvamos un fastidio de personas? Una persona orgullosa es un fastidio. Una persona orgullosa es alguien que nadie se la aguanta. Y el orgulloso normalmente cuando el orgullo ya entra al corazón y lo llena, ahora tiene una cara distinta, una manera de hablar distinta. ¿Te has dado cuenta cuando alguien es orgulloso que ya camina como más erguido, pero ya es como altanero, como que ya te mira diferente, ya te habla diferente, ya actúa diferente? Muchos cristianos son así.
Y por eso el Espíritu Santo se les fue, perdieron la unción, perdieron el fuego. Esa bendición, ¿cuánto va a durar? Hasta que se les acabe la bendición, pero la presencia de Dios ya se fue. Y el Espíritu Santo, yo quiero decirte, no puede permanecer mucho tiempo en una persona que es orgullosa y arrogante. ¿Sabes cuál es una de las principales esencias de Satanás? El orgullo. Si tú pudieras y yo pudiéramos ver físicamente hablando a Satanás, tú le vas a ver una de las caras del diablo es el orgullo, es la arrogancia, que no se humilla ante nadie, que no pide perdón, que no pide ayuda. ¿Conoces gente que no pide ayuda? Yo he visto gente que prefiere estarse muriendo de una enfermedad terminal en el hospital antes que decir, ayúdenme, ayuda, necesito ayuda, porque el orgullo no los deja. Hay gente que argumenta y dice, no, pero de pronto, si los pastores tienen problemas, pues ¿para qué les llevamos más problemas a los pastores? Eso puede sonar que es una actitud correcta o que es preocupación hasta por los pastores, pero en esencia lo que hay adentro es orgullo. Y es lo que no permite que Dios restaure a las personas, el orgullo. Si tú quieres ver a alguien que necesita restauración, ¿cómo llegó el hijo pródigo a la casa del padre? ¿Llegó arrogante? No. Llegó humillado. Llegó pobre. Llegó mal vestido. Llegó oliendo feo. No tenía nada de qué jactarse, sino que él llega humillado. Y usted, si se acuerda de esa parábola de Jesús en Lucas 15, dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Sí, si él dice eso, es porque no era orgulloso, es porque su orgullo ya había sido quebrantado. Entonces, necesitamos entender que lo único que nos separa de poder usar el arma llamada adoración es el orgullo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve que seas el mejor pastor o el mejor predicador si ahora te crees superior a los demás? ¿De qué sirve que tengas la iglesia más grande o de que ahora tengas la mejor casa o eres el que más plata tiene en toda tu familia? ¿De qué sirve si ahora eres orgulloso? Claro que el dinero sirve para ayudar, la iglesia necesita dinero, los pastores necesitamos dinero, pero yo te aseguro que el dinero nunca va a llegar a través de gente orgullosa. Yo he visto gente pobre también, muy orgullosa, gente que no tiene plata y es aún más orgullosa que un rico orgulloso. Y no hay nada peor que un rico orgulloso que un pobre orgulloso. Lo peor que existe es el orgullo del pobre. ¿Conoces gente que es pobre pero orgullosa? Yo conozco desde hace 26 años que soy cristiano, conozco gente que se puede estar muriendo de hambre, que no tiene para pagar el arriendo, que no tienen ni para comer, pero están con un orgullo que huele a podrido, ese orgullo. Y son un fastidio. Saúl perdió el reino por orgulloso, perdió al Espíritu Santo, no supo honrar al profeta que lo ungió. Hermanos, si la gente entendiera que Dios usa hombres y mujeres sencillos, cuando digo sencillos es gente de carne y hueso como usted, como yo. Dios usa gente así, como uno normal, que no tenemos nada de especial, nada de qué jactarnos, pero el que sabe el tesoro y valora el tesoro que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo, el que sabe honrar ese tesoro, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a levantar para que sea una columna en el reino de Dios, para que la iglesia pueda florecer y volverse a levantar y crecer en este tiempo final. La persona orgullosa no es agradecida, una persona orgullosa es sumamente desagradecida, supremamente desagradecida. Pero Saúl se hubiese podido arrepentir y otra hubiese sido la historia, pero él desafortunadamente escogió el camino de la perdición. Es que la adoración que produce, y quiero hablar estos últimos minutos acerca de la adoración, y es la adoración produce liberación. La verdadera adoración produce liberación. No estoy hablando de quién canta bonito, eso es otra cosa. ¿Quién toca bien? Ahí dice, busquen a alguien que toque bien el arpa. La parte musical es importante, que el que toca y el que cante lo haga muy bien. Pero yo estoy hablando de la parte espiritual. Y es que la verdadera adoración produce liberación. Hay un ejemplo muy poderoso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde Pablo está encarcelado con Silas y dice que empezaron a cantar himnos delante de Dios.
y dice que vino un terremoto y abrió las puertas de las cárceles. La pregunta es, ¿de cuántas personas era el culto? 2 personas nomás. Eso quiere decir que la verdadera adoración no tiene que ver con la cantidad de gente que se congrega en una iglesia, sino cuántas personas están adorando con el corazón y el entendimiento de saber que esto que yo hago cuando adoro a Dios va a traer liberación a mi vida. Quiero preguntarte, y yo quiero hablarle a los que nos están viendo. ¿Quisieras hoy recibir liberación? ¿Tú me dejarías orar hoy por liberación? Solamente escríbame liberación. Escríbelo ahí en los comentarios. Yo les pregunto hoy a Sandra Mantilla, ¿quieres liberación? ¿Me dejas orar por ti por liberación? Claudia Garzón, ¿me dejas orar por ti por liberación? Johanna Camacho, ¿me dejas orar por liberación? Sammy Cars, ¿me dejas orar por liberación? Rosa Ávila, o Avilla, perdón, ¿me dejas orar por liberación? Mónica Torregrosa, ¿me dejas orar por liberación? Y el Ministerio Apostólico Casa de Abraham me dan permiso de orar por liberación, porque yo quiero finalizar es aplicando lo que hemos enseñado, y es cuando adoramos al Señor, viene liberación. Se rompen maldiciones, se rompen cadenas, se rompen yugos. Yo he visto gente, escúcheme, que estaba bajo maldición de ruina, de adulterio, de pobreza, y cuando se humillaron y dijeron, ayúdeme, pastor, tuvieron la humildad de pedir ayuda. Dios nos pudo usar para ayudarlos y vino liberación, vino sanidad y luego vino la prosperidad, que todos la queremos y la necesitamos. Pero la prosperidad viene o se aleja de acuerdo a ese corazón orgulloso. ¿Quieres liberación? Deja que el Espíritu Santo te convenza. Yo no te conozco, tú no me conoces, pero el Espíritu Santo sí te conoce y sabe qué cosas tienes que arreglar. Tú sabes que Dios te ha hablado, por ejemplo, que traigas a tus hijos a la iglesia, no los traes. Que traigas a tus nietos a la iglesia, no los traes. Dios te ha dicho, trae a tu esposo, no lo traes. O sea, si no puedes seguir una simple orden como esa, ¿cómo quieres que te ayude? Tienes que pelear la batalla y tienes que forzar a tu familia, como dice el Evangelio, como dijo Jesús, fuérzalos a entrar para que se llene su casa. Y todos adoremos al Señor para que venga liberación. Entonces, en este momento, quiero aplicar, tú sabes, y leemos, Jehová está con él. Ese que es lo que trae liberación, la oración de alguien, que Jehová esté con él. Porque yo he oído gente que me dice, pero yo también puedo orar. Ok, vaya y ore y échele fuera al diablo a las demás personas. Vaya y libere a otros para ver si Jehová está con usted. Vaya y pelee usted con el diablo, porque es que hay cristianos orgullosos que dicen, yo también podría hacer, yo también puedo hacer un ministerio, yo también puedo predicar. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Es quien tiene el llamado para hacerlo, quien tiene la unción, pero hay tanta gente que no respetan la unción. Y quiero decirte un código que yo quiero que tú aprendas y reconozcas, que la unción que tú no respetas es una unción que jamás te va a bendecir. Al contrario, te va a maldecir. Hay gente que se murió por maldecir a un siervo de Dios. Hay gente que se murió en accidentes por maldecir a un ungido de Dios. Pero el que sabe respetar la unción y honrar la unción que Dios pone en una persona, va a tener bendición. Él y sus descendientes siempre, siempre. Es imposible que uno se vuelva alguien lleno de Dios si uno no sabe respetar a las personas que están llenas de Dios. Y de lo más que están llenas las iglesias es de gente irrespetuosa, que no sabe valorar a los que nos guardamos para Dios. Yo he visto gente adúltera que lo irrespeta a uno. Claro, porque como ellos no saben lo que es guardarse para Dios por más de 20 años. He visto adúlteros, he visto fornicarios, he visto jóvenes que se masturban, que ven pornografía. Claro, ¿cómo les van a hacer respetar si el rebelde mancilla su carne? Porque es que es ese orgullo y esa rebeldía la que no les permite manifestar honra, manifestar respeto. Yo quiero decirle algo antes de finalizar. Nadie me conoce acá, pero le voy a decir algo porque tengo personas de la iglesia que están escuchando. Yo sé cuando la gente no nos respeta. Yo sé cuando la gente no nos respeta. Hay gente que no lo respeta a uno, que menosprecian o que lo ven a uno ahí, no sé, como un bobo, como un, un, un muñeco ahí pintado en la pared. Y quiero decirte que la escritura dice, no menosprecies a tu prójimo. Y el Salmo 105 dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas.
Hay gente que está enferma, que se está muriendo, que se le está destruyendo la vida porque tocó a un siervo de Dios, porque lo menospreció. La esposa de David, que era hija de Saúl, también tenía orgullo y maldijo a David y se burló de él cuando él estaba adorando a Dios, cuando estaba danzando delante de Dios, y ella quedó estéril el resto de la vida. Nunca pudo tener hijos, porque la persona que no respeta a los siervos de Dios, que no sabe honrar a los ungidos de Dios o que los desprecia o hasta los maldice, esa persona va a ser maldecida por Dios con esterilidad. Es una persona que tarde o temprano Dios mismo, no el diablo, Dios mismo, la va a secar y la va a volver estéril. ¿Por qué? Porque no hay respeto hacia la presencia del Señor. Y quiero que adoremos y pidamos liberación. Y Él que merece toda gloria y adoración es el Señor Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo ahora te pido que tú bendigas a cada persona que se conectó, Señor, conforme la palabra que yo he hablado. Que sigas trayendo revelación a cada uno. Espíritu Santo, me he esforzado por compartir. Luché para poder compartir esta palabra hoy porque es una palabra muy íntima, que solo la hemos venido compartiendo con gente íntima, con gente que se ha dispuesto para recibirla en lo secreto. Pero yo te pido que cada persona que la haya recibido la valore, Señor. Que esta palabra no caiga en tierra, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada y que se levantara una nueva generación de personas que tengan entendimiento acerca de lo poderoso que es la adoración. Trae libertad a nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.